Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo más formal ya a la disertación de la doctora Adriana Tetamanti. Los dejo con la doctora Celina Ramela, que ya va a presentarla a la doctora, y después comenzará a disertar, como ya les adelanté. Una vez que la doctora termine su disertación, cada uno habilita el audio en forma ordenada y bueno, haremos las preguntas este, que cada uno quiera hacerle a la doctora. Muchas gracias. Bueno, bienvenida a la doctora Adriana Tetamanti, bienvenidos a todos. La doctora Tetamanti va a disertar sobre cuestiones procesales de derecho administrativo, agotamiento de la vía administrativa, habilitación de instancia, recursos judiciales directos. La doctora Tetamanti es abogada, egresada de la Universidad Católica de Cuyo en 1991. Entre sus posgrados, voy a leer algunos nomás porque son bastantes. Es diplomada en oralidad civil, laboral y penal por la Escuela Judicial de San Juan, diplomada en criminología con orientación en violencia de género de la Universidad Nacional de San Juan, programa de formación en magistratura y gestión judicial de la Escuela Judicial de la Nación de Mendoza, una especialización en Derecho Procesal, Convención en Procesal Civil de la Universidad Católica de Cuyo, especialización en Enseñanza de la Docencia Superior de la Universidad Católica de Cuyo, diplomada de Gobierno Abierto y Participación Institucional de la Universidad de Monterrey, Nuevo León, México, y doctorando por la Universidad de Mendoza. Bueno, actualmente ejerce el cargo de jueza en el Juzgado Contencioso Administrativo. Previamente ha sido asesora letrada del Instituto Nacional de Vitivinicultura, asesora en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la provincia de San Juan, interventora en la Dirección de Asuntos Legales de la Universidad Nacional de San Juan, integrante de la Dirección General de Asuntos Legales de la Universidad Nacional de San Juan, integrante de la Comisión de Recursos Administrativos, bueno, ahí me equivoqué, y asesora externa de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Tiene una infinidad, les diría, de publicaciones. No las voy a leer a todas, bueno, no voy a leer ninguna en realidad, pero la verdad que es un placer para nosotras tenerla en el instituto y bueno, que nos pueda ilustrar un poco con su sapiencia, además de ser, bueno, una excelente profesional y mejor persona, y la verdad que es un orgullo tenerla en el instituto. Bueno, la dejamos, Adriana. Bueno, muchísimas gracias por la generosa presentación. Yo les había pedido que con decir que soy jueza en lo contencioso administrativo era suficiente, que es la función que estoy ejerciendo actualmente, pero hay algo que no se dijo y sí me interesa destacarlo, que este espacio que ustedes me permiten compartir, me revincula con un ámbito en el que tuve una activa participación. Lo que pasa es que hace tantos años atrás, que más vale no recordarlos con precisión, porque esa confesión me podría jugar en contra, pero bueno, mis inicios en la actividad del Foro de Abogados fue en el Instituto de Derecho Administrativo en el año 1997, así que fui directora en 2 oportunidades consecutivas, y bueno, así que le tengo un entrañable cariño, muy buenos recuerdos. Y bueno, les agradezco no solamente la invitación al Instituto de Derecho Administrativo a través de la doctora Sánchez Sarmiento, su directora, la doctora Celina Ramela, bueno, y todos los que se integran ese instituto, porque sé del esfuerzo enorme que hacen los institutos del foro, no solamente para, bueno, estos espacios de capacitación y de actualización, sino también otras tareas que muchas veces les encomiendan, por lo menos en la gestión que yo estuve, tengo muy buenos recuerdos de haber podido intervenir en opiniones, en dictámenes sobre cuestiones vinculadas a la vida política e institucional de la provincia. Recuerdo la figura del auditor municipal
Carta Orgánica de la Municipalidad de Caucete, la inhabilidad o no de los legisladores provinciales para ejercer la profesión en forma particular, bueno, las condiciones que tenían que tener los títulos habilitantes de la abogacía para la inscripción en el foro. Bueno, muchos temas interesantes que nos hicieron llegar al instituto para, bueno, valorar la opinión. Así que, bueno, realmente muy agradecida y felicitaciones por la tarea que es incesante. Bueno, yo no sé si todos los que están conectados y todas las que están conectadas son abogados y abogadas o estudiantes, o bueno, pero nunca he sido amiga de las disertaciones, por eso le decía al doctor, no pongan disertaciones, simplemente un encuentro, una reunión, ni manifestaciones pomposas ni ampulosas, eso lo dejamos para la vida académica. Acá estamos reunidos un grupo de colegas, así que bueno, les pido en eso sí que colaboren para que pueda ser participativa y más dinámica y bueno, resulte provechosa para todos, porque seguramente yo voy a salir aprendiendo más de lo que pueda dar. Siempre los conocimientos y las experiencias que se puedan intercambiar valorizan este tipo de encuentros, y aunque algunos dicen que las experiencias no son transferibles porque son contextuales, pero bueno, las prácticas que cada uno haya tenido, las anécdotas, ¿por qué no? Seguramente van a darle un mejor marco a esta reunión. Y que bueno, otro tema que quería comentarles antes de iniciar la temática que hemos seleccionado por ahí, es que cuando la doctora Sánchez Sarmiento me llamó para invitarme gentilmente a esta reunión, le dije, bueno, que siempre mi preocupación había sido la vinculación de la práctica con la teoría, ¿no? Porque no las concibo disociadas. Y creo que de la buena relación armónica que logremos entre esos mundos, bueno, dependerá nuestra competencia profesional y, por supuesto, el éxito o el fracaso que tengamos en el ejercicio profesional, no importa el ámbito en el que nos desempeñemos. Así que, bueno, por eso quería darle más que nada un enfoque desde la práctica, y por eso también me parece interesante lo que puedan aportar quienes estén conectados. Y bueno, y en particular le pedí este enfoque desde las cuestiones procesales del derecho administrativo, ¿no? Porque siempre, sobre todo, bueno, cuando uno estudia, siempre está preocupado por el saber hacer, ¿no? Porque, bueno, el conocer lo vamos estudiando, en mayor o menor medida, pero después, ¿cómo hacemos, ¿no? Para ejercer la profesión y qué desafíos nos plantea? Así que, bueno, desde esa perspectiva voy a tratar de ir trayendo algunos casos del juzgado, de otros tribunales, y así también permitir la apertura para la charla. No tengo inconveniente, no sé, ustedes creo que lo han organizado para que yo hable y después se habilitan las preguntas, pero si alguien me quiere interrumpir, no tengo ningún inconveniente. Bueno, estos 3 temas que he seleccionado para el enfoque de esta tarde, por supuesto que son cuestiones que están íntimamente relacionadas, bien, no las podríamos abordar como compartimentos estancos, el agotamiento de la vía administrativa, la habilitación de la instancia judicial y los recursos judiciales directos. Ya vamos a ir hablando un poquito de cada uno para ver esos matices y esa vinculación estrecha que hay. El agotamiento de la vía administrativa, que debo decir no tiene muy buena prensa en general, pero bueno, vamos a ver cuáles son las virtudes, es claramente una prerrogativa procesal del Estado, ¿bien? Que implica que cualquier persona, un particular interesado, administrado, como le guste denominarlo, que interviene en un procedimiento administrativo, bueno, debe transitarlo en forma completa, a través de todas las instancias recursivas que se prevean para esa materia o ese campo concreto, hasta obtener una resolución definitiva de naturaleza administrativa, ¿bien? Que le permita
acceder a la instancia judicial, es decir, al control judicial posterior, que debe ser un control judicial suficiente, según ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Fernández Arias, allá por 1960, y después lo ha reiterado en otros pronunciamientos. Es decir, en principio, ninguna decisión administrativa puede quedar exenta del control judicial o de la revisión judicial posterior. Ustedes recordarán, porque nuestra provincia fue pionera, inclusive en materia de destitución de jueces, allá por 1986, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló en el caso Magín Suárez que es una cuestión judiciable, y sin perjuicio del contenido político de la decisión. Y después, en 1994, cuando se reformó la Constitución de la Nación Argentina, y en el artículo 115 se incluyó el jurado de enjuiciamiento, y los constituyentes establecieron que la resolución, el acto de destitución era irrecurrible. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2002, en el caso Brusa, un juez federal dijo que no había decisión que quedara exenta del control judicial, salvo, bueno, ciertas cuestiones políticas no justiciables que la Corte ha ido, digamos, limitando en la enunciación, que desde hace 100 años atrás a la fecha se han ido restringiendo cada vez más, ¿bien? Bueno, pero no me quiero ir tanto del tema, volvamos al agotamiento de la vía administrativa. Entonces, es muy importante al momento de pensar en la estrategia de una acción judicial, qué legislación es la aplicable, ¿bien?, a ese caso, porque a veces nos fiamos que, bueno, la ley de procedimiento administrativo, en nuestro caso en la provincia la 135A, que antes era la 3784, y su decreto reglamentario 655, antes G73, ahora A73, con el digesto jurídico, son suficientes, pero resulta que a veces nos encontramos que un error en la estrategia procesal, bueno, no es posible de convalidación, no hay oportunidad, digamos, de mejorarlo, de subsanarlo, y bueno, y el justiciable queda sin protección, y el letrado quizá expuesto también a una situación de mala praxis, ¿no? Entonces, siempre mirar con mucho detenimiento cuál es el marco jurídico que rige en el caso, ¿bien? Hay muchas leyes especiales que, si bien remiten en general a la ley de procedimiento administrativo, pero en las cuestiones que no han sido previstas o que no están tratadas, ¿bien? Entonces hay que mirar bien cuál es la instancia recursiva que se prevé en cada caso para luego acceder a la instancia judicial o de control judicial posterior. Y por eso también me interesaba vincular con esto el tema de los recursos judiciales directos, ¿bien? Bueno, entonces, digamos, en principio podemos decir que el agotamiento de la vía administrativa es un condicionante para el acceso de la instancia judicial, y por eso les anticipaba que parte de la doctrina y algunas decisiones judiciales ponen en tela de juicio esta exigencia, porque digamos que sería en principio incompatible o contrario con el principio de tutela judicial efectiva, que ustedes saben que desde la reforma de 1994 tiene jerarquía constitucional, está en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, y bueno, y es algo que por supuesto los jueces al momento de decidir una controversia no podemos desatender. Entonces, bueno, ¿cuáles son, digamos, las virtudes o las facetas positivas que se han dicho sobre el agotamiento de la vía administrativa, inclusive en numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? En primer lugar, que permite a la administración preservar la legitimidad de su propio comportamiento, de su propia actuación, bien, revisando a través de los órganos jerárquicamente superiores de la administración las decisiones que toman los órganos inferiores. Y esto también se vincula con el principio de legalidad o de legitimidad del acto administrativo que está establecido en el artículo 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo 135A, y que, por supuesto,
también eso permite la ejecutoriedad del acto por la propia administración. Bueno, salvo el caso, por supuesto, de ciertos recursos administrativos o cuando se inicia una acción judicial o se obtiene una cautelar que suspende los efectos del acto. Pero ese es el principio general, digamos, bajo el cual se comporta la administración pública. En segundo lugar, bueno, le da a la administración la posibilidad de enmendar errores, ¿bien? Y de revisar los propios criterios, ¿bien? Porque no hay un deber al mantenimiento de decisiones que han sido tomadas o apartadas del ordenamiento jurídico, o porque ha habido un cambio de criterio en la propia jurisprudencia administrativa, o porque se ve la clara afectación de un interés particular, y que, bueno, es necesario revisar. Yo recuerdo un caso cuando era asesora del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que contra las sanciones que se aplican, y como es una materia tan cara a nuestra actividad en la provincia, así que lo comento, prevé el artículo 28 de la ley 14878, prevé un recurso judicial directo que se interpone ante el Juzgado Federal de Primera Instancia. Y no hay recursos administrativos, ¿bien? Es el típico caso del recurso judicial directo. Entonces, bueno, muchas veces los profesionales se confiaban en la ley de procedimiento administrativo nacional, intentaban la vía recursiva y lógicamente perdían porque era un plazo muy exiguo para iniciar la vía judicial directa. Pero en el caso que les quería comentar, esto de enmendar errores, luego de concluido el procedimiento administrativo, dictado el acto administrativo que impuso la sanción a una bodega, se presenta el enólogo y me dice, mire, creo que ha habido un error, a pesar de que había, digamos, consentido el resultado del laboratorio, la calificación no corresponde al análisis de origen, etcétera, pero se presenta y dice, mire, la verdad que advierto que ha habido un error porque la partida de ese vino era tinta y acá dice blanco. Entonces, obviamente, no hay una correspondencia con el análisis de origen. Entonces, yo, sin, por supuesto, conocimientos técnicos, digo, mire, plazo, no hay recurso administrativo, no hay ni siquiera posibilidad de una denuncia de ilegitimidad, porque no hay vía administrativa recursiva. Pero, ante lo que usted manifiesta, déjeme hacer una comprobación, lo habían analizado en San Rafael, me llamé por teléfono al laboratorio, lo verificaron. No creo que no demoró ni 3 minutos en decirme, contestarme si efectivamente había un error, entonces le dije, bien, yo voy a certificar esta comunicación telefónica, les voy a enviar el expediente, y se enmendó, y por supuesto se dejó sin efecto la sanción. ¿Bien? Es decir, hubo una voluntad de la administración, yo era asesora simplemente, pero bueno, quien estaba a cargo de la delegación, por supuesto entendió las razones, porque, digo, mantenernos en el puro formalismo ritual, digamos, conspira contra la verdad jurídica material que, digamos, orienta la actividad de la administración. Así que, bueno, ese es un ejemplo concreto de que, bueno, la administración enmendó su propio error. También algunos señalan, y la Corte lo ha dicho, la necesidad de promover una etapa de conciliación entre los intereses particulares y los intereses públicos. Inclusive hay un caso de la Corte de EMSA contra Estado Nacional en que la Corte se aparta de eso y dice, no, mira, hubo en sede administrativa una activa participación del administrado, hubo posibilidad de conciliar esos intereses, entonces no tiene ningún sentido, sería un ritualismo inútil retrotraernos a esa etapa administrativa y no habilitar la instancia judicial. Bueno, lógicamente evitar la judicialización de las cuestiones que puedan ser resueltas en sede administrativa, ¿no? Eso evita costos y tiempos, porque ya el procedimiento administrativo, digamos, generalmente no se cumplen los plazos que están establecidos en las normas, por una multiplicidad de razones que no vienen al caso, pero uno lo observa en los expedientes administrativos que he juzgado y lo he vivido también en los distintos ámbitos que he estado en la administración, tanto provincial como nacional y en la Universidad Nacional,
Y bueno, entonces la obligatoriedad de los plazos, ese principio tan lindo que está en la ley, que es para la administración y para los particulares, muchas veces no se cumple. Entonces eso ya genera, digamos, un perjuicio para el particular. Si a eso le sumamos el tiempo de un proceso judicial, que aún con la metodología de la oralidad, etcétera, bueno, lleva un tiempo más las instancias recursivas en sede judicial. Bueno, ese tiempo también es un costo, ¿bien? Un costo para la persona que lo debe afrontar. Así que ese también es otro de los motivos por los cuales se ve, digamos, positivamente la exigencia del agotamiento de la vía administrativa, ¿bien? Para evitar la judicialización de los conflictos cuando es posible, por supuesto, que la administración revea el caso. Y además, bueno, eso también se vincula con una exigencia que hay, que es el principio de congruencia, que en la acción judicial no se pueden plantear otros hechos y derechos que no hayan sido debatidos en sede administrativa, porque si no, digamos, importa privar a la administración de la posibilidad de pronunciarse sobre las cuestiones que han sido planteadas ante esa sede. Bien, sería algo parecido a lo que sucede entre los tribunales de primera instancia y la Cámara, bien, las cuestiones que no han sido planteadas, bueno, salvo el replanteo de pruebas, pero si no, digamos, eso limita el objeto de revisión. Y después, bueno, las particularidades también en cada caso, de acuerdo, vuelvo a insistir, con la legislación que rija la cuestión controvertida, es también el límite del control judicial. Si bien en eso se ha, digamos, la jurisprudencia ha sido un poco, digamos, amable con la posibilidad de que los jueces amplíen, digamos, un poco el control, pero en general la jurisdicción judicial y contencioso administrativo en particular es revisora del acto administrativo, ¿bien? Así que no puede ir mucho más allá de lo que la administración tuvo a la vista para resolver. Bien, además se argumenta también a favor del agotamiento de la vía administrativa, que en realidad, bueno, es una exigencia, pero no es tanto porque tiene muchas excepciones, ¿bien? Entonces, el artículo 766 del CPC, bueno, el 765 que empieza con el juicio contencioso administrativo, y el 766 cuando habla de la necesidad de que quien vaya a iniciar un juicio contencioso administrativo haya agotado los recursos administrativos previstos en la legislación, establece ciertas excepciones, que son cuando son actos administrativos de alcance general y los que están previstos en el artículo 27 de la ley 3784, que fueron incorporados al Código Procesal. Es decir, quizás el más usual es el reclamo de daños y perjuicios contra el Estado, y en menor medida cuando la administración ejerce vías de hecho previstas en el artículo 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo, o cuando es claro que la inutilidad de hacer el reclamo ante la administración, porque la administración ya ha demostrado un comportamiento más que evidente de que no va a revisar su decisión. En este caso, bueno, también hay jurisprudencia oscilante. Hay un caso de la Corte Suprema en la que se reclamaba el cobro de una suma de dinero y de una empresa contratista, y bueno, la administración, el Estado había opuesto la defensa de falta de agotamiento de la vía, y la empresa, por su parte, había dicho que era un ritualismo inútil, porque ya el Estado no había pagado a pesar del reclamo efectuado, y la Corte dijo, bueno, que en ese caso se advertía del análisis de las actuaciones administrativas que no había habido un pronunciamiento negativo de la administración en relación al fondo del planteo, sino que no había habido una negativa de la deuda, sino que simplemente el Estado había invocado razones presupuestarias, bien, para postergar el pago. Entonces, que consideraba que en ese caso concreto no constituía un ritualismo inútil retrotraer el trámite a la instancia administrativa para que resolvieran el caso.
Otro aspecto, bueno, que también, digamos, juega a favor del requisito del agotamiento de la vía administrativa es que hay casos en que el mismo legislador ha previsto que no se cumpla con ese requisito previo, que ha, digamos, previsto otra vía, otro modo impugnativo, que es precisamente el recurso judicial directo, sobre el cual después, bueno, volveremos. Bien, es decir, en ese caso no hace falta transitar la vía recursiva administrativa y se va directamente contra la decisión de la administración a la instancia judicial. Ya vamos a ver, hay diversidad de modos de acceso, de acuerdo a lo previsto en cada ley, y o a lo sumo se prevé un recurso de reconsideración o de aclaratoria, nada más, o sea, un tránsito muy breve en sede administrativa, para que pueda acceder rápidamente al control judicial posterior. Y por último, otra cuestión también que señala tanto la doctrina como la jurisprudencia es que en ciertos casos existe la posibilidad, cuando uno necesita digamos, la protección de un derecho, la vía del amparo, que no exige el agotamiento previo de la vía administrativa. Por supuesto que esto siempre y cuando no haya un medio judicial más idóneo, ¿bien? Porque si no terminaríamos ordinarizando el amparo, que no es precisamente lo que ha querido el constituyente al incluirlo ni tampoco siquiera en la ley conocida como de desamparo, la 16896 nacional, que no fue derogada, pero bueno, muchos consideran que ha sido tácitamente sustituida por el artículo 43 de la Constitución Nacional. En ese caso, bueno, en el caso del amparo, hay un fallo de la Corte Suprema en Granillo Fernández contra la Universidad Nacional de La Plata, en el que la Corte dijo que si bien del amparo no se exige el agotamiento de la vía administrativa, pero se requiere que sea la protección de un derecho personalísimo y que haya razones de urgencia para la protección de ese derecho, porque si no, los jueces permitirían que se vada la vía procesal específica prevista por el legislador para obtener una sentencia rápida en un juicio de amparo. En ese caso era un docente digamos que había tenido una decisión desfavorable y en vez de interponer contra la decisión del rector un recurso jerárquico contra el Consejo Superior, se fue directamente a la justicia por la vía del amparo. Acá tuvimos un caso, los que litigan en el juzgado y conocen más o menos mis criterios, no soy de rechazar in limine ningún tipo de pretensión, salvo que sea evidente y que genere, digamos, su trámite un desgaste innecesario porque está condenada desde el principio a fracasar esa pretensión, que bueno, en algunos casos lo permite el artículo 299 del CPC, el rechazo in limine de la demanda, y si no, bueno, específicamente respecto del amparo, un caso de una contadora que inició un amparo contra una municipalidad y porque la habían trasladado de función y claro, en las actuaciones que acompañó con su demanda había constancia de un recurso administrativo en trámite. Entonces rechacé in limine el amparo porque dije hay una vía judicial más idónea cuando esa vía administrativa concluya, que digamos es la decisión del intendente y el recurso de reconsideración, no hay mucho más, no hay jerárquico ahí en ese caso, va a tener habilitada siempre y cuando, por supuesto, cumpla con los presupuestos procesales de habilitación y instancia judicial, el juicio contencioso administrativo, que es la vía judicial idónea para la revisión de ese caso. Entonces, para evitar la desprotección y del interés que pretendía tutelar, rechacé inmediatamente a las 24 horas el amparo in limine, fue a la Cámara y la Sala 2 confirmó el fallo. Y luego, bueno, interpuso, una vez que tuvo la decisión administrativa, vino por la vía del juicio contencioso administrativo.
que en definitiva la sentencia fue desfavorable a la pretensión, pero bueno, no importa, lo importante acá es cuáles son las vías procesales adecuadas y en definitiva que el interés protegido sea tutelado con la posibilidad de ser oído y obtener una sentencia en tiempo razonable, que es lo que conforma la garantía de la defensa en juicio. Bien, ahora esa sería, digamos, la primera parte, el primer factor que vemos cuando vamos a iniciar una acción judicial contra una decisión administrativa que, insisto, tiene que ser definitiva. Y acá ya vamos a ver qué particularidades o vicisitudes ha presentado la cuestión. Si bien en caso de duda, la jurisprudencia dominante dice que se debe habilitar la jurisdicción judicial en base al principio de tutela judicial efectiva, indubio pro acciones, y en determinados derechos personalísimos, indubio pro homine, hay cierta jurisprudencia restrictiva en esta materia. Seguramente muchos lo conocen. Hay un caso de la Corte de Justicia del año 1978, Restituto Godoy, en el cual, ustedes piensen, en 1978 la Corte de Justicia estaba integrada por 3 ministros, fue antes de la reforma constitucional de la provincia de 1986, y en ese caso, por mayoría de 2-1, se decidió que se rechazó la acción porque no se había agotado la vía administrativa, porque no se había interpuesto el recurso de reconsideración que prevé el artículo 84 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo contra la decisión de la máxima autoridad, que lógicamente el actor consideraba que con eso se agotaba la vía administrativa, porque se hizo una distinción de los actos dictados por la máxima autoridad administrativa en forma originaria o derivada, es decir, porque llegó por vía recursiva. Entonces, si es originaria la decisión, se exige la interposición del recurso de reconsideración. Y si la decisión fue tomada, pongamos el ejemplo más claro del gobernador de la provincia, como máxima autoridad del Poder Ejecutivo Provincial, por vía recursiva, porque ya intervinieron funcionarios de jerarquía inferior, cuyas decisiones fueron revisadas, entonces en ese caso no se exige. Ese criterio fue reiterado en 1998 en el caso Kinlan. En el año 2015 tuve oportunidad de resolver un caso en el que me aparté de ese criterio. Fundadamente dije que, en primer lugar, el artículo 84 es potestativo, facultativo, porque dice podrá interponer, no dice deberá interponer. En segundo lugar, porque cuando la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo. Y claramente ahí no hay una distinción de los actos emitidos aborígenes o originariamente y actos emitidos en forma definitiva por vía recursiva. Y que en definitiva, y a todo evento, debía aplicarse en caso de duda el principio de tutela judicial efectiva para favorecer el acceso a la jurisdicción de la persona que viene reclamando una decisión judicial, y que en modo alguno importaba la habilitación de la instancia judicial, anticipo de jurisdicción, y mucho menos decisión favorable a la pretensión del demandante. Pero bueno, debo decir que no tuve éxito en la Cámara, en la Sala 4, me revocaron la decisión por voto de la doctora Josefina Nasif y del doctor Juan José Victoria, que integró la sala, y la disidencia del doctor Juan Jesús Romero, que, bueno, avaló argumentativamente mi decisión. Ese caso no llegó a la Corte, porque, bueno, yo siempre digo que lejos de quedarme con la decisión de primera instancia, me gusta que vayan a la Cámara y
si es posible a la Corte, porque uno así, bueno, amplía la mirada y ve las cuestiones que a lo mejor no supo abordar o no abordó bien, o no compartir el criterio, ¿bien? Pero bueno, siendo un tribunal de superior jerarquía, uno, bueno, debe adaptar por una cuestión sobre todo de seguridad jurídica y de certidumbre, en que quien va a iniciar una acción judicial sepa cuál es la jurisprudencia sobre la materia, y si bien la jurisprudencia no es un contenido pétreo, pero bueno, da cierta certeza sobre lo que se puede llegar a decidir en el caso, ¿bien? Por supuesto que también ustedes saben que en cada caso las particularidades pueden hacer que una decisión que ustedes confiaron que, bueno, en tal caso se decidió de tal manera, en este caso, bueno, había alguna particularidad en los hechos, en la prueba, o alguna deficiencia procesal que provocaron que la decisión fuera distinta, ¿bien? Así que, bueno, en ese caso quedó así la decisión firme. Con posterioridad a ese caso, en unos juicios en los que algunos jueces de paz hicieron un reclamo de naturaleza salarial, que habían iniciado ante la Corte de Justicia y la Sala 3 había rechazado el reclamo. Bueno, ocurrieron a este juzgado por la vía del juicio contencioso administrativo para intentar la nulidad de esa decisión de la Sala 3 de la Corte. La provincia de San Juan, cuando contestó demanda, opuso la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y, bueno, en ese caso, teniendo ya la jurisprudencia de la Sala 4, que es mi tribunal de alzada, de acuerdo al artículo 29 de la Ley Orgánica de Tribunales, dije que, bueno, para evitar un desgaste jurisdiccional innecesario, y ya habiendo criterios que siguen la línea de Restituto Godoy y de Quinlan, debía, siendo un tribunal inferior, fallar en ese sentido. Siempre con la esperanza de que llegara a la Corte. En Cámara, bueno, salió en el mismo sentido que el anterior, 2-1, el doctor Romero mantuvo su disidencia, y bueno, y en este momento ese caso está en la Corte, ¿bien? Para notificación de la integración del tribunal. Así que, bueno, en un próximo encuentro quizás les cuente cómo ha salido. Siempre, digamos, hay posibilidad de que ciertos criterios que se consideran consolidados puedan ser modificados, ¿no? Aún en la jurisdicción judicial. Ustedes saben que hay muchos criterios que... De hecho, bueno, justamente hablando de habilitación de la instancia judicial, hasta 1999 la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenía el criterio de que los jueces no podían controlar de oficio los presupuestos procesales para la habilitación de la instancia. Eso ya lo había dicho en el caso Cohen, en el caso Construcción Estadía, y sin embargo en 1999, recuerden, con la Corte Suprema de 9 miembros, en un voto mayoritario de 5, y un voto en disidencia de los otros 4 ministros, se cambió esa jurisprudencia, y con motivo de una decisión de un juez de primera instancia que había rechazado la demanda contencioso administrativo porque le habían, contra un acto administrativo que había desestimado una denuncia de ilegitimidad, y la Sala 2 de la Cámara Nacional de Contencioso Administrativo Federal lo había confirmado, y bueno, al llegar a la Corte cambia y dice, no, el juez puede, porque es una cuestión de orden público, y debe revisar, tiene 2 posibilidades para revisar la habilitación de la instancia judicial: cuando se inicia el juicio y cuando es opuesta como excepción o defensa por la parte demandada. ¿Bien? Así que, bueno, digo, la jurisprudencia ustedes saben que también es cambiante, pues, así que, bueno, veremos si eventualmente en este caso se mantiene el criterio que viene desde 1978 o se modifica. Y a partir de ahí, por supuesto, eso, como se dice, la jurisprudencia de la Corte derrama hacia los tribunales inferiores, ¿bien? Y seguiremos ese criterio, que creo que es el que se debería aplicar, ¿no? Pero bueno, no
no he sido persuasiva, parece, en la argumentación. Bien. Y en eso quiero resaltar, porque lo resalté en el fallo, en el caso de Godoy Restituto, yo les dije que era 2-1, y hubo el voto en disidencia, fue del doctor Petrignani, que justamente manifestó estas cuestiones que les acabo de comentar. ¿Bien? Es un recurso potestativo facultativo, por lo tanto no puede serle exigido al particular interesado o administrado, y mucho menos para privarlo de la instancia judicial. Bueno, y hace también el análisis semántico del verbo podrá, pero bueno, salió en minoría. Bien, recién justamente toqué tangencialmente el tema de la denuncia de legitimidad por el caso Gorordo. Creo que no lo había mencionado antes cuando hablé del agotamiento de la vía administrativa, que ahí se plantea también una particularidad, porque la denuncia de legitimidad es un instituto que fue creado pretorianamente por la Procuración del Tesoro de la Nación, que es el organismo de asesoramiento máximo del Poder Ejecutivo Nacional, para los casos en que haya vencido el plazo para interponer el recurso administrativo, ¿bien? Cuando no haya transcurrido pautas razonables de temporalidad, que ahí entramos en todo un debate, porque ¿qué es pauta razonable de temporalidad? O que haya habido un grave perjuicio al interés del particular, que la administración vea la necesidad de reparar. Luego, bueno, la Procuración del Tesoro lo ha reiterado en innumerables dictámenes, y luego fue incorporado normativamente en el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Ahora, como bien dije recién, es una facultad discrecional de la administración, ¿bien? No es que esté obligada ante si considera que se dan esas pautas, bueno, podrá admitir ese planteo, que no puede ser recursivo porque dejó vencer el plazo que la ley establece para la interposición de recursos, como una denuncia de legitimidad. Ahora, la particularidad que tiene la denuncia de legitimidad es que después no admite el control judicial posterior. La Corte lo dijo en el año 1988, fue que no se puede dar igual trato a la persona que fue diligente con la protección de sus derechos al que no lo fue. Bien, al que fue negligente o desaprensivo, y bueno, y dejó vencer el plazo que la ley prevé para la interposición de un recurso. Por lo tanto, si bien se le da esa posibilidad de revisión en sede administrativa, luego no la tiene en sede judicial. Y eso también fue, ese criterio de la Corte también fue, digamos, receptado en un plenario de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal del 23 de agosto del 2010, Gutiérrez Viviana. Bien, entonces ya tenemos más o menos el panorama de los condicionantes y de cómo vamos a poder acceder a la vía judicial, al menos a través del juicio contencioso administrativo. Como les decía, el artículo 765 y siguientes regulan este juicio cuando una persona pretende la nulidad de un acto, o sea, una pretensión anulatoria de una decisión definitiva de naturaleza administrativa. El artículo 765 prevé que respecto de las sanciones disciplinarias, que es una materia recurrente, digamos, de control en el juzgado, solamente procede contra las sanciones expulsivas, salvo que se invoque la violación de la garantía de la defensa en juicio, que por supuesto cuando no es una sanción expulsiva, una cesantiva, una exoneración, el profesional y litigante que interviene invoca, por supuesto, la violación de esa garantía. Después habrá que acreditarlo, ¿no? Pero en principio, digamos, se habilita la instancia judicial. Acá hubo un caso de una suspensión por 10 días a un funcionario
y bueno, y se habilitó la instancia, más allá que después se rechazó, digamos, la pretensión anulatoria, pero bueno, no fue motivo, digamos, ese valladar que en principio impone el 765 para que no se le diera curso a la acción judicial. Ahora, ¿cuáles son esos presupuestos procesales que el juez debe mirar para poder habilitar la instancia judicial? Y bueno, primero que nada, el agotamiento de la vía administrativa en el caso de que sea una exigencia legal, ¿bien? En el caso concreto. Que no haya sido, que no sea que no haya una vía procesal diferente a la que ha elegido, como sería un recurso judicial directo. Que se haya interpuesto dentro del plazo de caducidad que el Código Procesal establece, que son 30 días hábiles judiciales desde la notificación del acto que le resulta, del acto administrativo que le resulta desfavorable. Y además que tramite la mediación previa obligatoria. En general, en la práctica, sucede que primero inician el juicio contencioso y ahí se les exige que inicien la mediación previa obligatoria, y a partir de la mediación previa obligatoria se suspende la instancia judicial. Otras veces lo inician simultáneamente y rara vez inician la mediación previa y después, una vez que concluye, inician el juicio contencioso administrativo. Ustedes tienen que tener en cuenta que el inicio de la mediación previa obligatoria, con un formulario, suspende el plazo de caducidad para iniciar el juicio contencioso administrativo. Pero supongo, esta es una observación muy personal, que como todos los que hemos litigado alguna vez, uno siempre tiene el temor de equivocarse, de que el plazo se venza, y bueno, ante esa eventualidad dejan presentada la demanda que interrumpe la prescripción e inician la mediación previa, y bueno, y el juicio contencioso no se habilita hasta tanto concluya la mediación previa, que tiene un trámite en principio bastante limitado, porque una vez que llega el formulario de mediación que se presenta en la mesa de entrada del fuero civil, si están, digamos, los requisitos básicos de sellado forense, si invocan personería, el instrumento que la acredita, bueno, los presupuestos básicos de cualquier escrito judicial, se corre una vista en el caso que sea el futuro demandado la provincia, al fiscal de Estado y al organismo que emitió el acto administrativo lesivo, y si es un municipio, bueno, al intendente municipal, o si es un ente autárquico, al titular de ese ente. Por 10 días, y una vez, nada más que para que tomen participación, y bueno, vencido el plazo, ya sea que hayan tomado participación o no, se confecciona un certificado de elevación al Centro Judicial de Mediación y se remite por correo oficial, y allá, bueno, ya se desarrolla todo el trámite que prevé la ley 780p y la ley 883A en el caso particular del Estado provincial, entes autárquicos y los municipios que han adherido a ese régimen normativo. Una vez que finaliza el trámite de mediación previa obligatoria, el Centro Judicial de Mediación envía una comunicación por correo oficial al juzgado, y entonces ahí, bueno, queda, digamos, habilitado el inicio de la instancia judicial, ¿no?, que haya sido reclamada. Eso en todos los casos, no solamente en el juicio contencioso administrativo, que se demande al Estado provincial o a los municipios que han adherido a la ley, y que no sean de los casos que están excluidos, que están contemplados en el artículo 3 de la ley 883A, que son las acciones declarativas que no tengan por efecto directo o objeto inmediato la entrega de suma de dinero, las expropiaciones regulares e irregulares, los juicios de amparo y habeas data, que lógicamente sería un contrasentido que los procesos urgentes hubiesen una mediación previa obligatoria, y en las ejecuciones fiscales.
hemos tenido que ampliar, digamos, por vía interpretativa, la satisfacción inmediata de la pretensión, el amparo por mora, que si bien no están expresamente establecidos en la ley, pero digamos, un criterio de toda lógica y sentido común implica que ningún proceso judicial urgente, digamos, tiene que transitar por la mediación previa obligatoria. Bien, ahora, suponiendo que el tribunal, el juez, la jueza que interviene, no advierte que se ha incumplido un presupuesto procesal, bueno, por supuesto, el demandado cuando interviene puede oponer como excepción o defensa tanto la falta de agotamiento de la vía administrativa como la caducidad de la acción. ¿Bien? Hemos tenido en particular, por ejemplo, en el caso de que se plantea directamente la demanda, me salvo ahora del juicio contencioso administrativo, la demanda de daño y perjuicios contra el Estado, que yo les había dicho que el artículo 27 de la ley, incorporado al 766 del CPC, prevé como una de las excepciones del agotamiento de la vía administrativa las demandas de daño y perjuicios. Bueno, en un caso contra Municipalidad de 9 de Julio se hizo el planteo, se lo puso como excepción previa, que fue rechazada, y la Cámara, en sentencia del año pasado, la Sala 4 confirmó la decisión. Bien, una vez que, digamos, se controlan esos presupuestos procesales o se resuelven por vía de excepción o de defensa, bueno, ya luego sigue el trámite del juicio, que depende del tipo de proceso, será lo que se determine, ¿no? Una vez resueltas las excepciones, bueno, ya se convoca audiencia inicial o preliminar de conciliación, y bueno, y sigue el juicio. Bien, y por último, hablamos de los recursos judiciales directos, que algunos los conceptualizan como una de las vías de excepción de la exigencia del agotamiento de la vía administrativa, que es en ciertos casos donde el legislador ha previsto que por el tipo de derecho afectado requiere un acceso rápido a la jurisdicción en un proceso muy abreviado, de plazos exiguos, para obtener esa resolución judicial en tiempo razonable, ¿bien? Que ponga fin a la incertidumbre o inseguridad que puede dar una decisión desfavorable. El ejemplo más claro es el de las sanciones, ¿bien? Sanciones disciplinarias en particular, o sanciones administrativas de otro tipo. Lo importante en el recurso judicial directo es que, vuelvo al principio, mirar con atención la legislación específica que rige el caso, ¿bien? Porque si nos vamos a la ley de procedimiento administrativo, bueno, no están contemplados, pero sí en las diversas normativas. En algunos casos, digamos, el recurso judicial administrativo es conceptualizado como un modo autónomo de revisión judicial a través de un procedimiento específico establecido en la ley que rige el caso. Es una verdadera acción judicial, ¿bien? Y dentro de ese recurso judicial directo, bueno, también a veces se plantean cuestiones conexas, como podría ser la intervención de un tercero, una medida cautelar, ¿bien? Y por supuesto ese tribunal, el que tiene competencia para resolver el recurso judicial directo, tiene competencia para resolver cualquier otro planteo incidental o conexo. En concreto, en nuestra provincia tenemos varios recursos judiciales directos. Algunos tramitan ante la Cámara de Apelaciones Civil y otros tramitan ante este juzgado contencioso administrativo. Eso lo decide el legislador, ¿bien? Pero de todas maneras, cuando tramita en el juzgado de primera instancia, tramita como tribunal de instancia única, es decir, como si fuera una cámara. Se le da el mismo trámite
y la decisión del juzgado de primera instancia se recurre directamente a la Corte de Justicia. Esas son las particularidades que muchas veces hacen incurrir en ciertos errores procesales al momento de plantear el recurso y después de, frente a la decisión, intentar la vía recursiva procesal de nuestro Código de Procedimiento. Como ejemplos concretos tenemos en la Ley 303A, el artículo 23, que establece el derecho del matriculado en el Colegio de Psicólogos de la provincia para, para la revisión judicial de una sanción disciplinaria, que haya sido impuesta por el Tribunal de Disciplina. Ese recurso tramita ante este juzgado contencioso administrativo. Si bien la ley 303A no se refiere a este juzgado, porque es anterior esa previsión a la creación de este juzgado en el 2007, la Corte de Justicia de la provincia, en el caso de colegios de psicólogos contra Figueroa, resolvió que por la naturaleza pública de la cuestión debatida y porque los colegios profesionales son entes públicos no estatales, el juzgado con competencia en la materia es el contencioso administrativo, así que tramitan acá. Otro caso de recurso judicial directo es el que prevé el artículo 7 de la ley 655D, que es el Código de Implementación de los Derechos y Defensa del Consumidor. También contra la decisión o el acto administrativo sancionatorio, la sanción que impone la Dirección de Defensa del Consumidor, hay un recurso judicial directo ante este juzgado, y contra la sentencia que se dicta, el recurso extraordinario ante la Corte de Justicia. Voy ya terminando para que podamos abrir el intercambio con los participantes. Otro caso, bueno, es el recurso judicial directo también contra las sanciones que aplica el EPRE, que está previsto en el artículo 74 de la 524A, que también tramitan ante este juzgado. No hay vía recursiva administrativa, bien, en estos casos que he mencionado. Y el inconveniente es que si se intenta la vía recursiva administrativa, se pierde la judicial. No es como en el caso que, por ejemplo, contra las decisiones de los entes autárquicos, procede opcionalmente el recurso de alzada o la vía judicial directa. Y si se intenta la vía administrativa a través del recurso de alzada, eso no hace perder la vía administrativa. Se la puede desistir en cualquier momento o se puede esperar la decisión administrativa y luego ir a la instancia judicial. En este caso, se prevé un recurso judicial directo y no hay vía recursiva administrativa. ¿Bien? En la Nación también hay un sinnúmero de casos, no solamente este que les dije de la ley de vino, la ley 11683, la de aduana, Dirección Nacional de Migraciones, en fin, hay muchos organismos que tienen previsto este recurso judicial directo. Y ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería tramitan otros recursos judiciales directos, como es el caso, bueno, que ustedes conocen bien, el de contra las sanciones que aplica el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados, artículo 42 de la Ley 127A, en el caso de determinadas sanciones, como son censura pública, suspensión hasta un año de extensión y la exclusión de la matrícula. El caso también de los notarios, la ley 1788C, en el artículo 176, también prevé un recurso contra las sanciones que aplica el Tribunal de Disciplina del Colegio Notarial de San Juan. También el Código de Procedimientos Mineros, la ley 688M, en el artículo 129, también prevé un recurso judicial directo que tramita ante la Cámara de Apelaciones Civil. Bueno, no sé si yo con esto creo que ya los debo haber aburrido suficientemente, así que me gustaría si alguien tiene preguntas, comentarios, críticas, bueno, que se habilite para que no tengan ningún tipo de
inhibición ni de temor, que participen libremente, porque así aprendemos todos. Bueno, no sé, Celia, yo en realidad agradecerle, sinceramente muy clara y muy atentos, creo que hemos estado todos, para nada aburridos. Hay algunos mensajes que piden, por ejemplo, los fallos que han sido citados. No sé si se pueden agregar o se pueden... Sí, con todo gusto, yo se los detallar. Hago un listado y después los envío. Bueno, muchas gracias, bueno, doctor. Buenísimo. Nada más, Celia. No sé si alguien ¿Alguna quiere pregunta? una consulta. Hola. Hola. Sí. Hola, doctor. Sí. Sí, doctor. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Usted manifestó que en una oportunidad y en un juicio usted consideró que no era necesario que el particular interesado haya agotado el recurso o sea, si no había sido presentado, que necesariamente él podía haber dejado transcurrir el plazo e intentar la vía administrativa. La Cámara dijo que no, que necesariamente yo tengo que presentar el recurso sí o sí para posteriormente poderme ir a la justicia, si mal no entendí. Claro, ese es en el caso de que se intente un juicio contencioso administrativo, o sea, una pretensión anulatoria contra una decisión administrativa definitiva, es decir, emanada de la máxima autoridad jerárquica, ¿bien? Ya sea del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial o de una entidad autárquica. Pero lo que yo comenté es que contra esa decisión, supongamos un ejemplo concreto, un decreto del gobernador de la provincia, ¿bien? Es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Provincial, emite una resolución, un decreto de naturaleza administrativa, en mi criterio está habilitada la instancia judicial. Eso es lo que yo dije en ese caso. Porque el artículo 84 del decreto reglamentario de la ley de procedimiento administrativo dice que podrá el interesado interponer un recurso de reconsideración contra la decisión administrativa para intentar que la misma autoridad que la dictó la revise y pueda modificar su criterio. Cosa que creo que para cualquiera que haya transitado un poco la administración pública, diría que es bastante excepcional el caso, porque es muy difícil que el funcionario... Es imposible. Por ahí que el funcionario reconozca un error o un criterio quizás que, bueno, el derecho no es una ciencia exacta, así que siempre es opinable, y por eso yo dije, bueno, ese recurso es potestativo, la decisión es definitiva. Entonces, hay un librito muy interesante de Agustín Gordillo, que son 100 lecciones de Derecho Administrativo, y él cuenta, y con mucha ironía y gracia, todas estas situaciones que se plantean, ¿no?, en los procedimientos administrativos, y bueno, y da consejos, por ejemplo, a los abogados para que no fastidien al funcionario que tiene que decidir, es decir, que no hagan invocaciones personales o que puedan descalificarlos en el ejercicio de su función, porque seguramente van a tener una decisión contraria a la pretensión. Bueno, en fin, y una de las cosas que dice es esto, o sea, dice, en toda la vida que llevo acompañando el derecho administrativo acompañándome a mí, puedo mencionar uno o dos casos en que a través de un recurso de reconsideración de una decisión definitiva se haya adoptado otro criterio. ¿Bien? Salvo que justo en el ínterin haya habido algún fallo judicial que haya decidido sobre la cuestión que se está debatiendo en sede administrativa y haya generado un cambio, pero si no, en general, bueno, se muestra, digamos, ese recurso también como un ritualismo inútil. Ese es el caso que yo comenté, que la Cámara, la Sala 4, por voto 2-1, dijo que no, que ese recurso no es potestativo ni opcional, sino que es obligatorio, reiterando el criterio de la Corte de Justicia en Restituto Godoy de 1978 y Killam 1998.
No sé si esa es la respuesta a su pregunta. ¿Puedo hacer una consulta, doctora? Pero por supuesto, para eso estamos aquí. Para el caso de las empresas del Estado, ¿todas se hacen por la vía recursiva? Porque usted mencionó al EPRE. Sí. ¿Sería para todas? No. El EPRE tiene una ley que es el marco regulatorio y que la rige solo para ese organismo, ¿bien? Solamente. Si es otro, bueno, hay que ver cuál es el marco normativo que lo rige, ¿bien? Y ver cuál es la vía recursiva que está establecida para justamente, lo que le decía, no errar en la estrategia procesal, ¿bien? Y, bueno, si establece, no sé, a ver, saliéndonos un poco de esto, en el caso del enjuiciamiento de magistrados, la ley 663E, que regula el anterior 7136, que regula el procedimiento, establece que contra la decisión del jurado solamente procede un recurso aclaratorio. Después está, obviamente, la vía extraordinaria, la del recurso ante la Corte de Justicia. Si usted por ahí intenta, no sé, un recurso de reconsideración, jerárquico sería impensado porque es un órgano que no tiene un superior, o como me ha pasado por ahí, de que vienen por del ejemplo, Ministerio de Infraestructura. Claro, vienen por ejemplo, en el caso de los municipios, algunos piensan que contra la decisión, el acto administrativo que emite el intendente, pueden ir en recurso jerárquico al Consejo Deliberante, y eso no es así, y no está regulado de esa forma en ninguna manera. Entonces muchas veces, como intentan ese recurso, que por supuesto les es rechazado, o a veces consideran que ya se produjo el silencio de la administración y vienen a la vía judicial, bueno, ya ahí se produjo seguramente la caducidad de la acción contencioso administrativa porque venció el plazo de los 30 días hábiles judiciales que tiene previsto el artículo 765 del CPC. Claro. Por eso siempre digo, es importante ver el marco normativo específico en cada caso, ¿bien? Porque ese es el que les va a dar la respuesta o la solución del caso concreto que ustedes quieran plantear. O sea, la ley de creación del mismo organismo. Claro, que regula todo. La ley de creación de cada organismo en cada caso particular y ahí va a salir la respuesta. Claro, por ejemplo, en el caso de OCE, que a veces hemos tenido algunos amparos por mora, y bueno, y entonces hay que irse a la ley de creación y que dice que si bien todo el personal tiene el régimen de contrato de trabajo, pero el presidente y el síndico son funcionarios públicos, y por lo tanto se aplican las normas de procedimiento administrativo, y por lo tanto por ser empresa del Estado es viable un amparo por mora, y por supuesto un juicio contencioso administrativo, lo que fuera. Pero digo, por eso siempre es importante ir a la norma, a la ley especial, y después, o por ejemplo, en el mismo ámbito del Poder Judicial, digamos, la ley que regula las atribuciones, las competencias y los recursos, es la ley orgánica de tribunales. Estoy hablando puertas adentro del Poder Judicial. ¿Bien? Entonces, muchas veces se intenta, por la ley de procedimiento administrativo, sin ver que hay un recurso específico en la ley orgánica de tribunales, y bueno, y eso necesariamente conduce al fracaso del intento o de la postulación recursiva. Doctora. Porque porque en realidad todas las empresas del Estado tienen una dependencia jerárquica. De algún ministerio dependen. Claro, todas. En esos casos, bueno, procederá el recurso de alzada, si es una entidad autárquica, entonces esa es la vía procesal que tiene prevista recursiva el decreto reglamentario de la ley de procedimiento administrativo. Sí, doctor Oropel. Sí, mucho gusto, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Usted mencionó que recién con respecto a la ley orgánica de tribunales, esa es la ley de puertas adentro de tribunales. El recurso que prevé la ley es justamente para sanciones disciplinarias, haciendo referencia, por ejemplo, a cuestiones, a un recurso de una sanción de un empleado contra la Corte. Esa ley, por supuesto, no es aplicable a una relación diferente o a un particular que contrata con la Corte de Justicia.
Bueno, es que depende, porque si, no sé, un particular, como si usted, o sea, tiene un contrato, por, no sé, adquisición de suministros, lo que sea, Sí, lógicamente sí queda comprendido porque hay una decisión del órgano máximo del Poder Judicial, que es la Corte de Justicia. Entonces, por lo tanto, se aplica el procedimiento que está establecido para recurrir las decisiones. Hay que ver, por supuesto, qué tipo de decisiones estoy hablando sí, en en forma muy general. genérica, ¿bien? Muy Y, por bien. supuesto, contra las sanciones disciplinarias que los jueces podemos aplicar, las cámaras y, por supuesto, en la sala de superintendencia de la Corte también hay un recurso de reconsideración para que, en cada caso, bueno, la que aplica el juez de primera instancia la revise la Cámara, la que aplica la Cámara la revise la Corte, y la que aplica Claro. la sala 3 la revise la Corte en pleno. Pero me refería porque expresamente me parece que el recurso está establecido para esas, o sea, como que la regulación que hace la ley es para ese tipo de recursos o de sanciones o de situaciones intracorte. Pero bueno, porque considero que si es un acto administrativo de la Corte, porque tiene el poder para dictar acto administrativo, quedaría comprendido ese acto o ciertos actos de la Corte en la ley de procedimientos administrativos de la provincia. No es ajena, no se excluye la Corte de esa situación, de esa legislación. Bien. No, no le puedo dar respuesta a esa pregunta. Usted entenderá porque puede ser eventualmente una situación sometida a revisión judicial. Bien, Te recuerda que tengo competencia en las decisiones administrativas de la Corte, así que no sería prudente de mi parte dar una le agradezco respuesta sobre el tema. Espero que me comprenda. Yo aclaré perfectamente. esto cuando me invitaron, dije, bueno, va a haber algunas cuestiones que por ahí no voy a poder responder porque podría estar Sí, prejuzgando y después me tendré que inhibir muy de bien. Entonces, no intervenir quiero que se en el inhiba, caso. doctora. No quiero que se inhiba. Bueno, muy bien, Doctora, gracias. Sí, doctora, sí, ahí con respecto al recurso judicial directo, sí, un poco dos preguntas en la misma. Con respecto a lo que son los colegios profesionales, usted hizo, o entendí yo, que cuando hacen referencia a la justicia ordinaria o los tribunales ordinarios, se entiende que es competencia del contencioso administrativo. Bien, sí. bien. Ahora, acá yo particularmente estaba viendo, hizo referencia a la 303A, que es el Colegio de Psicólogos, que simplemente dice, tendrá derecho a recurrir a los tribunales ordinarios de la provincia y el plazo. Ahora, en otro colegio profesional hay algo distinto y eso quería ver si cambia la naturaleza de si es un recurso directo o no. Dice, referido, podrá recurrirse ante la justicia ordinaria y habla de que el recurso deberá ser interpuesto y fundado al Tribunal de Disciplina del propio colegio. Bien. Como sería el caso del foro, por ejemplo. Claro, yo hago referencia al colegio de kinesiólogos, que es Ah, el que conozco, con el que trabajo, pero bien. es exactamente lo mismo. Entonces, Bueno, dos cuestiones. Yo bien, he traído como ejemplo los casos en que ha habido, que se han judicializado, digamos, no otros colegios profesionales que, felizmente, por lo menos hasta ahora no ha habido ningún caso. Como sería el ejemplo del que usted está dando. Pero hay, por ejemplo, de que sí, se han judicializado el recurso judicial directo que está previsto en el Código de Procedimientos Mineros, por ejemplo, en el artículo 129 de la Ley 688M, establece que se presentará ante la autoridad minera lo concede, digamos, y después remite las actuaciones. Parecido a lo que pasa con las sanciones del Tribunal de Disciplina del Foro, ¿bien? Se interpone el recurso ahí, lo conceden, digamos, en sede administrativa, por llamarlo de una manera, porque en definitiva ejerce una función administrativa, y después recién se remite o eleva, como le guste, a la instancia judicial revisora. ¿Bien? Este sería un caso, el que usted está manifestando. sí. ¿Bien? Que es un recurso judicial directo, nada más que el legislador acá, en cada caso, ha dado distintas alternativas, ¿bien? Que ha considerado, bueno, mejores para esa situación.
Dos cositas más. Usted hizo referencia a que sí, generalmente en estos casos se aplican para las sanciones expulsivas. Bien, aunque veo que en este caso particular... No siempre, no siempre. Ah, no siempre, no, bien. No, yo cuando hablé de las sanciones expulsivas me refería a lo que establece el artículo 765 del CPC, que es el juicio contencioso administrativo, no es el recurso judicial directo. O sea, ahí dice que el juicio contencioso administrativo también procederá contra las sanciones expulsivas únicamente, salvo que se invocare la violación del derecho de defensa. Bien. Por eso di el ejemplo que había tramitado un juicio contencioso administrativo por una sanción, más de uno, pero bueno, uno concretamente porque llegó hasta la Cámara, de una sanción de 10 días de suspensión. ¿Bien? Bien. Que no es, claramente no es expulsiva. No es expulsiva. Pero por eso di el ejemplo del Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados, que prevé de las 5 sanciones que prevé en la ley de creación, hay 3 nada más que son revisables judicialmente. ¿Bien? No así el apercibimiento y la... No, ¿cómo se llama? La amonestación en privado, llamado de atención en privado y una multa hasta 3.000 pesos. Las otras, que son las más gravosas, digamos, son las que pueden ser revisadas judicialmente. Y finalmente, en el caso de armar hoy un colegio profesional, directamente cuando se haga referencia o se quiera crear un recurso directo, solamente, o sea, directamente podemos establecer que es competencia del contencioso. De la justicia ordinaria. Ah, no hace falta. Bien, no hace falta referirse al contencioso administrativo. No es que no quiera asumir más trabajo, porque igualmente me lo van a dar, pero sí, se puede poner, ya está, digamos, el juzgado. Esto son para las leyes que se sancionaron antes del 2007, pero se decía que cuando se sancionó la ley 76-77, que creó este juzgado, ¿bien? Pero sí, hoy, si hubiese que, digamos, o modificar la ley, o una ley nueva para un colegio profesional que se ha creado recientemente, o que se está por crear, sí, se podría poner directamente, porque ya la Corte ha emitido pronunciamiento y criterio que es extensivo a cualquier colegio profesional, porque ha dicho, todos los colegios profesionales que ejercen facultades de dirección, de organización, de gestión de intereses económicos, sociales, ejercicio de facultades disciplinarias, son entes públicos, no estatales, y ejercen función administrativa. Entonces se aplica supletoriamente la ley de procedimiento administrativo, las cuestiones no reguladas o no previstas, y el juzgado que tiene competencia en la materia es el contencioso administrativo. Salvo que prevean que ese recurso judicial directo va ante la Cámara de Apelaciones, que es la otra posibilidad también, porque como les dije al principio, el recurso judicial directo puede ser ante un juzgado de primera instancia que actúa como tribunal de instancia única, o ante, inclusive la Corte en materia de defensa del consumidor estableció que el plazo de perención es el que rige para la segunda instancia, aun cuando es un juzgado de primera instancia, pero que actúa como tribunal de instancia única. Por eso es como si fuera una cámara sin serlo, ¿bien? Pero es lo mismo. Y la decisión tanto de la cámara, que interviene en un recurso judicial directo, como del juzgado de primera instancia, van a la Corte. No sé si con eso... Sí, muchas gracias, doctora, muy claro. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Sí? ¿Puede ser objeto de acuerdo en mediación previa obligatoria el desistimiento de la acción y del derecho cuando en el contencioso administrativo ya ha sido presentado un escrito con ese mismo objeto? Bien, a ver, la idea de la mediación previa obligatoria es evitar el desgaste jurisdiccional de un juicio, ¿bien? Con los costos y el tiempo que eso insume. Se puede desistir de, digamos, como la mediación previa obligatoria es justamente previa al inicio del juicio, ahí se pueden decidir todas las cuestiones. Si yo veo, por eso también el agotamiento de la vía administrativa, una de las virtudes que tiene es que permite al particular interesado conocer los argumentos de la administración y
prevenir seguramente cuál va a ser la posición defensiva que va a asumir el Estado en el juicio. Entonces, a lo mejor, en una instancia de mediación previa obligatoria, y bueno, esas cuestiones pueden, digamos, plantearse, ponerse sobre la mesa, y ha pasado que algunos han, digamos, desistido de iniciar el juicio, porque en la mediación previa se dieron cuenta que había argumentos que a lo mejor no habían tenido en cuenta, y que podían llegar a poner en riesgo el resultado del juicio. ¿Bien? Entonces, en ese caso, si bien el Centro Judicial de Mediación claramente no ejerce función judicial, ¿bien? Pero, digamos, si deciden terminar ahí y no habilitar la instancia, porque vuelvo al principio, para poder habilitar la instancia judicial, se requiere que la instancia de mediación previa obligatoria esté concluida, sin acuerdo, obviamente. Puede ser que concluya con acuerdo, entonces lógicamente no va a haber juicio. Me remiten el acuerdo del Centro Judicial de Mediación, si está todo bien, se le da la homologación judicial y después se controla el cumplimiento en el juzgado. Pero nada más, ¿bien? Así como en la mediación previa el juez no ejerce función jurisdiccional, en el Centro Judicial de Mediación tampoco tiene funciones judiciales, claramente. Es un organismo administrativo que depende de la Corte. Esa era la pregunta, porque me tocó una mediación donde querían desistir en ese acto, pero a mí no me pareció que fuera objeto de acuerdo por las funciones jurisdiccionales. Entonces, y ya estaba planteado el desistimiento en el contencioso administrativo. Entonces, se decidió no abrir la instancia y que usted declarara el desistimiento. Bien, bien. Que en definitiva, digamos, en términos prácticos, el resultado es el mismo, pero se respetan las competencias que cada organismo debe ejercer. ¿Bien? Sí, totalmente. Así como los jueces no debemos invadir las esferas de actuación de otros órganos, porque la competencia es definida por la ley, entonces, bueno, de la misma manera, tampoco los organismos administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial podrían tampoco entrar en conflicto en ese sentido. Sí. Bien. Bien, bueno, vamos bien. Yo estoy mirando el reloj porque sé que a las 6 hay otra... Sí, exactamente. A las 6 tenemos se ha ocupado el Zoom a las 6 de la tarde. Doctora, ¿puedo hacerle una consulta? Sí, con todo gusto. Frente a un reclamo administrativo que se hace... ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Frente a un reclamo administrativo que se realiza, supongamos, en la municipalidad por una rama que cayó arriba de un vehículo, y uno solicita el pago de los costos que irrogó la reparación del vehículo. Entonces, presenta la nota ante el intendente, dice, la encabeza, señor intendente, pero va a parar la nota a una área determinada y ahí queda el expediente durmiendo sin respuesta, va de un lado al otro y pasa el tiempo y el vecino no recibe ninguna solución. Frente a ese silencio de la municipalidad, uno podría presentar un pronto despacho. Sí. Y frente al silencio en el pronto despacho, transcurridos los plazos que establece la ley de procedimientos, considera que hay una negación a la reclamación administrativa. La consulta es la siguiente. ¿Consideramos que la denegatoria es del intendente o consideramos que la denegatoria es del secretario de Obras Públicas, por ejemplo, donde está el expediente en ese momento? Porque frente a esa denegatoria tácita, nosotros tenemos que interponer o el recurso de reconsideración ante el propio intendente, si consideramos que la denegatoria es de él, o tenemos que presentar un recurso jerárquico en caso de considerar que la denegatoria viene de un área de la municipalidad. Bien. ¿De quién sería en ese caso la denegatoria? Perdón que sea tan
directa en mi respuesta. Pero ¿por qué complicarnos tanto la vida si en un reclamo de daño y perjuicios no es necesario el reclamo administrativo previo? Está bien, supongamos que no fuera digamos, de... Si quieren hacer el intento, digamos, y ha habido casos acá en el juzgado, en la mayoría vienen directamente a la vía judicial, pero en algunos casos que hemos tenido, porque le digo que esto de las ramas sobre los vehículos no es poco frecuente, abandonan la vía administrativa. Cuando no tienen una respuesta, o pasa un tiempo, porque si no también se exponen a la prescripción de la acción. Entonces, se supone que no van a ser tan tolerantes en la espera, ¿bien? Pero si ustedes ven que no tienen una respuesta, que nos ha pasado en 1 o 2 juicios, que bueno, la administración, el expediente, como usted dice, se perdió en alguna oficina, y bueno, y vienen y directamente inician la demanda, ¿bien? Por supuesto que tienen que transitar la mediación previa, y en definitiva la mediación previa también tienen la posibilidad de acordar lo que no lograron en sede administrativa. Está bien, pero frente a ese reclamo realizado, sí, independientemente de que sea un daño y perjuicio o un cobro de un servicio que yo le presté a la municipalidad, frente a esa denegatoria tácita, ¿consideramos que esa denegatoria viene en forma directa de parte del intendente? No, sí. A ver, digamos, la decisión administrativa definitiva tiene que ser del intendente, ¿bien? Que es el titular del Ejecutivo, del Departamento Ejecutivo Municipal. Eso no hay duda. Bien. Y frente a la decisión, supongamos, denegatoria, que hemos tenido un caso, la interposición de un recurso de reconsideración. Nada más, ¿bien? No hay vía jerárquica contra el intendente. Claro, es que por ahí hay órganos que están por debajo del intendente. Claro, lógico, en toda estructura administrativa hay órganos, pero bueno, uno tiene esa posibilidad de decir, el reclamo yo lo hago ante el titular en este caso, de la administración municipal, que intervengan, bueno, oficinas técnicas, áreas administrativas, etcétera, que no cumplen con su función, que no tramitan los expedientes en los plazos que establece la ley de procedimiento administrativo, o la normativa, la Carta Orgánica Municipal, o la ley de municipalidades, o la norma que se vaya a aplicar, o un plazo razonable. Bueno, es lo que usted ha mencionado. El particular interesado tiene, por supuesto, herramientas para peticionar un pronto despacho, y bueno, y si no, inclusive un amparo por mora, intentar, ¿bien? Antes de iniciar el juicio de daños y perjuicios, ¿bien? Porque a veces son sumas, pero ya estamos hablando de que cuando venimos a la jurisdicción judicial, está bien, el amparo por mora no hay tasa, pero bueno, siempre es un gasto. El abogado que tiene que pagar el sellado forense, entonces uno... Claro, en el caso para colmo del Estado provincial y de la administración municipal, costas por su orden, es decir, que cada persona que litiga debe pagar los honorarios de su abogado, salvo excepcionalmente que se aplique el artículo 21, que es de la ley 883A, que son los supuestos de excepción del principio general de costas por su orden, cuando hubo negligencia de conocimiento notorio del derecho, etcétera, que lo he aplicado en algunos casos, inclusive confirmado por Cámara. Pero, digamos, en principio, la persona que inicia un juicio contra el Estado sabe que va a tener que hacerse cargo de los honorarios, por lo menos de su abogado. Entonces, por supuesto que lo reflexiona y dice, bueno, si la actuación administrativa es en principio gratuita, está bien, al abogado le tendré que pagar por su ejercicio profesional ahí, o bueno, o verán cómo lo convienen, ¿no? Pero se evita, lógicamente, un gasto. Pero bueno, a veces, en algunas experiencias que he tenido en la administración, no municipal, porque nunca he trabajado en ningún municipio, pero sí en la administración nacional, el funcionario en general prefiere que ser demandado. Y bueno, y veremos. Y si el juez nos obliga a pagar, y bueno, saldremos a pagar. Pero yo tomar la decisión de decir, bueno, sí, le vamos a pagar porque este hombre está reclamando, en este caso se le cayó una rama al árbol, está todo acreditado,
y bueno, no sé, más vale. Y después por ahí, en la audiencia inicial de conciliación, acuerdan. Y terminan, me ha pasado en algunos casos, de algunos municipios, por esta misma situación de la rama caída sobre un automóvil, que por suerte son daños materiales del vehículo, nada más. ¿Bien? Pero bueno, a veces hay un poco de esa figura, porque aparte, bueno, uno tiene que pensar que también los funcionarios políticos, y a veces algunos también administrativos digamos, que no son de planta permanente terrenal, y bueno, tienen una periodicidad en la función, entonces por ahí dicen, y bueno, no, mira, esto y ya viene el próximo, y bueno, y que vea él qué va a hacer, si lo va a pagar, lo va a arreglar, o se va a ir a juicio. ¿Bien? Le agradezco. Con eso... Me quedó claro. Bueno, muchas gracias. No. Bueno, nos hemos caso quedado... Disculpen. En ese caso va a depender de lo que le quede de periodo de gobierno al intendente. Nos hemos quedado sin tiempo, disculpen. Tenemos que entregar el Zoom. Nos ha quedado mucho para preguntarle, doctora, evidentemente. Si no, nos van a desalojar de la sala. No, sumamente interesante. Yo vuelvo a pedir disculpas por el retraso en el inicio, pero bueno, estoy en mi domicilio particular con un reclamo de hace una semana con Telefónica, que son maravillosos, pero bueno, te dan el número de reclamo y seguí participando. Así que tengo la señal muy baja. Y me vine al juzgado y estaba la luz cortada. Bueno, No hay problema. O sea, yo lo expliqué inicialmente, no ha sido una demora, ha valido la pena. Nos hemos quedado con gusto, con necesidad de más, doctora. La vamos a volver a molestar si está en su tiempo. Es un gusto para mí. Para tocar personalmente algún tema que me interesa es la perspectiva de género en el ámbito de administración pública, en los actos de administración, que es un tema que usted lo tiene leído en su currículum. Así que en algún momento la vamos a volver a invitar, si usted gusta, para explayarse en ese tema. Con todo gusto. Es un tema tienen las sentencias que necesiten, que quieran, no están publicadas en la página web del Poder Judicial, pero yo se las envío a los correos oficiales. Al correo electrónico, en todo caso. El tema que a ustedes les interese, y les voy a mandar el listado de fallos. Si ven que hay alguno que he mencionado que no lo puse, lo hacen saber y lo agrego. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por compartir estos momentos, por aprovechar las disertaciones, por haberse quedado tanto y haber resignado la siesta. No, está bien, vale la pena, doctora. Y muy amable, doctora, muchas gracias. Quiero destacar la humildad inicial, desde el inicio de la doctora, y ponerse a disposición inmediatamente para dar esta disertación y colaborar con el instituto y nutrir a todos los colegas que nos unimos de distintos ámbitos. Así es que bueno, cerramos acá. Muchas gracias. Gracias, Celina. Gracias, doctora. Nos estamos viendo. Hasta luego. Esto va a quedar grabado, así es que después lo vamos a subir al grupo para que todos los tengan.